Estimados estudiantes, buenas noches. Andrés Durán les saluda, docente de la asignatura de Administración de Riesgos Financieros. Estaba esperando a que se conectara alguien de los compañeros del grupo. Sin embargo, en virtud de que ya ha pasado una media hora, voy a proceder a comentar la clase del día de hoy. Como ustedes saben, estamos revisando en este segundo bimestre los diferentes riesgos financieros a los que están expuestas las diferentes entidades, ya sean financieras propiamente dichas o empresas en general. Cuando hablamos de riesgos a los que están expuestos las empresas, riesgos financieros en términos generales, hablamos de riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de tipo de interés, riesgo de crédito y hoy día hablaremos particularmente del riesgo de liquidez. La semana pasada hicimos alusión al famoso riesgo de crédito, que es este riesgo que afrontan tanto entidades financieras, como mencioné hace un momento, como empresas, cuando potencialmente un cliente deja de honrar sus obligaciones. Si pensamos en un banco, cuando un banco confiere un crédito, existe la posibilidad de que la persona, el deudor, eh, no honre su obligación, de modo que la empresa, el banco en este caso, puede tener problemas de solvencia. Preveyendo que esto puede pasar, sabiendo de la existencia de este riesgo, pues evidentemente siempre hay dos actitudes, o sea, o no hacer nada o hacer algo. Estas medidas para prevenir el riesgo de crédito, pues se tienen, por ejemplo, las garantías, de modo que en caso de que alguien incumple los pagos, pues pueden ejecutar las garantías para eh, no caer en insolvencia, ¿no? No quedar ilíquidos. Enseguida toparemos ya este tema de la liquidez. Cuando hablamos de una empresa, por ejemplo, que vende a crédito, em, por ejemplo, vende 30, 60 días de crédito a sus clientes, el riesgo de que un cliente no honre sus obligaciones, evidentemente, es un problema para garantizar la continuidad del negocio. Entonces, esto es lo que habíamos conversado la semana pasada, riesgo de crédito, y esta semana hablaremos brevemente, daremos una introducción a lo que es el riesgo de liquidez. Y para ello, vamos a ver qué dice el libro uno, título 10 de las normas generales del sistema financiero, de la codificación de resoluciones monetarias financieras de valores y seguros. Esta es básicamente una resolución de la Superintendencia de Bancos del 2016 que define el riesgo de liquidez. Aquí, perdón, aquí hay un error. El riesgo de liquidez como la contingencia de pérdida que se manifiesta por la incapacidad de la institución. En este caso estamos hablando particularmente de una institución del sistema bancario, del sistema financiero, la incapacidad de una institución para enfrentar una escasez de fondos y cumplir sus obligaciones, y que determina la necesidad de conseguir recursos alternativos o de realizar activos en condiciones desfavorables. La parte de realizar activos en condiciones desfavorables significa cambiar activos menos líquidos por activos más líquidos, penalizando su valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo una cuenta por cobrar en el activo de $10,000, pero esto lo voy a cobrar en 60 o 90 días. Con el fin de tener liquidez, voy a castigar esa cuenta por cobrar y voy a ir al banco a cambiarlo o a una empresa de factoring em, con un 10% de descuento, ¿no? Por $9,000. Pierdo $1,000 de esa cuenta por cobrar, por decirlo de alguna manera. Pero conseguí cambiar un activo menos líquido por liquidez inmediata. Esto cuando hablamos especialmente de lo que es el riesgo de crédito aplicado a empresas del sistema financiero, a bancos.
¿De acuerdo? De todos modos, podemos hablar de una manera más general del riesgo de liquidez como la probabilidad de que una empresa, una institución, un individuo no pueda cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo a falta de efectivo o, a la dificultad, o debido a la dificultad de convertir activos menos líquidos en efectivo de manera rápida. ¿Ok? Entonces, normalmente una empresa, voy a poner un ejemplo, tiene que pagar todos los meses a sus empleados, a los proveedores, tiene que hacer honrar otros gastos como los servicios básicos. Entonces, el riesgo de liquidez es la probabilidad de que en un determinado momento esta empresa no tenga suficiente efectivo para cubrir estos pagos. ¿Ok? Eh, ¿Por qué es importante medir la liquidez? Realmente más importante muchas veces, y este es un consejo que siempre doy a mis estudiantes, o sea, a veces mucho más importante, bueno, no a veces, siempre es más importante la liquidez en una empresa que el resultado en el ejercicio, ¿ok? Tal vez un poco exagerado decir siempre, pero la mayoría de las veces es más importante tener liquidez aun cuando el resultado del ejercicio sea una pérdida, ¿de acuerdo? Evidentemente, si estamos hablando de una pérdida descomunal, pues va a ser más importante entender las causales de esa pérdida descomunal. Sin embargo, en parámetros industriales, pues muchas veces una industria puede perder, pero si es altamente líquida, las empresas tienen vida. O sea, la liquidez como la sangre al cuerpo, es el efectivo a las empresas. O sea, mientras haya liquidez, las empresas pueden seguir operando. Cuando no tienen liquidez, aun cuando se tenga un resultado de superávit en estos resultados, la empresa puede verse obligada a frenar sus operaciones. Vamos a pensar un ejemplo muy sencillo. Una empresa hace zapatos de lujo, me invento, y vende un par de zapatos en $10,000. Le costó 1,000. Los gastos administrativos son 1,000 más. Tiene una utilidad de 8,000. Uno dice, wow, una utilidad de 8,000. Ya, pero lo vendió a 180 días plazo. Entonces, tiene que ver cómo subsistir esa empresa esos 180 días, pagando sueldos, salarios, todo lo que no son los costos directos de producción, como en este caso puse de ejemplo, que son los 1,000. Entonces, muchas veces determina más la continuidad de un negocio la falta de liquidez que necesariamente el resultado del ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a poner algunos conceptos. La falta de liquidez, por ejemplo, en los bancos. Los bancos tienen en el pasivo los depósitos a la vista. La gente que deposita en un banco, eso es un pasivo para el banco. Entonces, cuando no puede honrar sus obligaciones del banco, cuando una persona va a retirar su dinero y no puede hacerlo, decimos que hay un hueco de liquidez. Y ocurre porque las entidades financieras no tienen los activos líquidos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Se supone que hay una hipoteca que se pide a 10 años plazo. Pero las personas que depositaron, hicieron una inversión a 5 años plazo. O sea, por una parte hay alguien que pide una hipoteca a 10 años, un préstamo al banco, y por otro lado alguien que deposita dinero, pero a 5 años, que en 5 años va a recoger su dinero. Si el banco le presta a esa persona del dinero que decide invertir, el que depositó a 5 años, tiene que tener en cuenta el banco que van a pasar otros 5 años hasta que se acabe de pagar la deuda del deudor del banco. Entonces, para para esos periodos de tiempo es que tiene que estar preparado el banco para no tener un problema de liquidez. Como decía, no solamente el riesgo de liquidez afecta a empresas financieras, sino también a empresas no financieras, comerciales, de servicios. Entonces, si una empresa tiene un periodo medio de cobro superior al periodo medio de pago, va a tener problemas de liquidez. Es así de sencillo. O sea, si yo cobro después de que tengo que pagar, entonces voy a necesitar endeudarme, voy a necesitar capital de trabajo para poder hacer frente a mis obligaciones o deudas de corto plazo. ¿Ok?
Yo siempre en mis clases de finanzas suelo hablar del ciclo de conversión del efectivo. Entonces lo que hay que procurar es que este ciclo sea negativo en el sentido de que voy a apalancarme en mis proveedores, que me den crédito, no sé, a 90 días y yo vender a mis clientes a 30 días de crédito. De modo que el proveedor me da la materia prima y yo como empresario industrial transformo la materia prima, la vendo y 30 días después cobro, de modo que yo en 60 días, digamos, he convertido en efectivo, en liquidez la venta y tengo para ponerle al proveedor que me vendió a 90 días de crédito. ¿Ok? Siempre hay que buscar que los periodos medios de cobro sean menores que los periodos medios de pago. ¿Ok? Hay diferentes metodologías para medición del riesgo de liquidez. Por una parte tenemos el índice estructural de liquidez, otra es el análisis de maduración de activos y pasivos. Entonces, en primer lugar, el índice estructural de liquidez establece que en las entidades financieras, los activos más líquidos están relacionados con los pasivos más existentes a corto plazo. ¿Ok? Si lo que tengo en corriente en el activo para pagar al corriente del pasivo, la relación de esos. Por otro lado, tenemos el análisis de maduración de activos y pasivos, que coloca los saldos financieros en función de su vencimiento en tres escenarios: contractual, esperado y dinámico. Básicamente para entender qué tan posible es convertir esos activos en corto plazo y la posibilidad de demorar o dilatar aquellos pasivos o obligaciones por vencer a corto plazo. Así se ve el índice estructural de liquidez en el sistema ecuatoriano de bancos. Esto es año 2014, ¿de acuerdo? Tenemos en la franja azul la liquidez de primera línea, acá arriba, perdón, y en la franja celeste la volatilidad. Tenemos liquideces y volatilidades. Entonces, en el informe de estabilidad bancaria de junio de 2014, la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Bancos define los activos líquidos como fondos disponibles, fondos interbancarios netos e inversiones de libres de disposición con diversos requisitos. Si la diferencia entre activos y pasivos es positiva, la brecha de liquidez se denomina posición de liquidez en riesgo. ¿Ok? Este es un concepto pues, ampliamente utilizado en banca. Aquí están las brechas del sistema ecuatoriano bancario. Esto es información del 2014. Insisto, más allá de la actualización de los datos, lo importante es el concepto. Eso es lo que estamos estudiando. No, ahora mismo es irrelevante entender, ver cómo están en este año. O sea, lo importante es entender el concepto. Bien, entonces yo recomiendo que revisen este par de links que les voy a dejar aquí en las presentaciones. Voy a compartir con ustedes esta presentación para que puedan revisarla. La bibliografía en general de donde hemos tomado la información y más o menos esta sería la introducción a la tutoría de esta semana relacionada con crédito perdón, el riesgo de liquidez. La semana pasada vimos riesgo de crédito. Como siempre, cualquier inquietud que pudieran tener, de mi parte estoy a las órdenes, siempre que pueda ayudarles en algo. Recuerden que pueden contactarme conmigo en la medida posible. Trato de responder en no menos de 48 horas a sus inquietudes. Que tengan una buena noche.